Hola y bienvenidos al tercer episodio de Ciencia con Voz Propia, un espacio donde junto a Carolina exploramos las trayectorias de profesionales de la ciencia y la comunicación, entendiendo cómo la evolución personal y profesional se entrelazan para generar un impacto real en la sociedad. Hoy nos acompaña el doctor Juan Mora Delgado, médico internista del Sistema Sanitario Público Andaluz y doctor en Ciencias de la Salud. Su historia nos parece fascinante por cómo nace de una necesidad que muchos profesionales comparten, como es la falta de tiempo y el peso de la burocracia. Durante su formación como residente, Juan se sintió atrapado en una rutina de miles de horas dedicadas a tareas repetitivas de investigación clínica, etc. Sin embargo, decidió no conformarse con hacer las cosas como siempre se han hecho, sino que de forma totalmente autodidacta y por iniciativa propia, descubrió el poder de la inteligencia artificial generativa. Al integrarla como su copiloto, logró multiplicar por 10 su eficiencia investigadora y hasta hoy ha creado más de 50 asistentes virtuales o GPTs personalizados que asisten en el proceso de investigación clínica. Por ello, hoy es un gran referente en la aplicación de inteligencia artificial en la práctica clínica, la investigación y la toma de decisiones sanitarias. Además, diseña formaciones avanzadas y asesorías a profesionales sanitarios, industria farmacéutica y organizaciones de la salud. Pero Juan no se guardó ese conocimiento para él. Comenzó enseñando a sus compañeros en ratos libres de las guardias y hoy por hoy, pues bajo su perfil de antiexperto en IA en salud, ya ha formado a más de 3.000 profesionales sanitarios a través de consultorías y su comunidad, la membresía, y recientemente el antiexperto de IA en farma. Además, hoy descubriremos la sorpresa que nos tiene preparada y nos encantará conocer cómo fue la evolución de Juan desde su etapa de residente a su emprendimiento en IA. Sus dudas, miedos iniciales, desafíos y aprendizajes que pueden inspirar a otros profesionales en su camino hacia la innovación. Así que acomodados todos, muchas gracias por estar aquí y damos paso a la entrevista. Muchas gracias, Mónica y Carolina, por invitarme, eso es lo primero. Yo creo que vuestra ciencia con propia, yo creo que os representa 100%, ¿eh? El nombre lo habéis elegido fenomenal. Gracias. Muchas gracias, estamos súper contentos de tenerte aquí. Pues Mónica, que ha hecho una introducción sobre tu perfil que nos ha parecido pues muy interesante porque combina cosas pues que son bastante interesantes, pero también esa combinación como que la pregunta es de ¿se puede, no? Y quiero preguntarte, ¿cuáles han sido esos puntos o eventos que te han llevado a estar el día de hoy haciendo lo que estás haciendo? Vale, aquí sí que es cierto que siempre me gusta puntualizar que lo que voy a deciros ahora se puede aplicar a cualquier persona que vea de hoy esté, sea residente, médico ya especialista, sea profesional sanitario de cualquier campo o hasta profesional no sanitario. Esto se puede aplicar a cualquier persona. Hoy en día la clave creo que está en ser capaz de, más allá de hacia donde tú vas, tu camino en cuanto a ser profesional, yo qué sé, estudias medicina, estudias enfermería, te dedicas a medical writing, a lo que tú quieras, ¿no? Pero al mismo tiempo, desde, si es posible, cuanto más pequeñito mejor, ¿no? Pues intentar abarcando otras facetas de tu vida, ¿no? Y ir alimentando muchas facetas de tu vida más allá de ese camino que tú te vas definiendo. Cuando tú eres capaz de nutrirte de muchas cosas diferentes, aunque no parezcan que tienen nada que ver con lo que tú vas a hacer, por ejemplo, medicina en mi caso. Y yo empecé a familiarizarme mucho con la informática, porque lo reconozco, soy un friki de los ordenadores, ¿no? Hay que reconocerlo. Pues también desde el mundo de la música, me he hecho también producción musical, eso me ha hecho pensar de otra manera en muchos aspectos de mi vida. Me gusta la fotografía, por ejemplo. Es decir, muchas cositas que se van juntando y al final me llevan a donde estoy hoy. Yo, por ejemplo, a día de hoy, todo lo que aprendí, por ejemplo, de fotografía, pues lo aplico en el diseño de mi página web o lo aplico a cómo hago infografías, ¿no? Porque sé usar herramientas de edición digital. ¿Cómo aplico la música? Pues hoy en día con la música a través de la IA, que puedo decir una pincelada luego de eso, emprendiendo a cómo utilizar la IA en entornos en locales de ambientación musical. Es decir, al fin y al cabo, tú vas en la informática con la IA, ¿no? O sea, al final vas juntando muchas piezas que al principio no tenían sentido, pero al final las juntas todas y te encuentras aquí, ¿no? O sea, yo animo a esas personas que estén en un camino concreto, que sigan explorando y no dejen de lado las cosas que realmente le hacen ilusión más allá de la profesión en la que se encuentre o a lo que estén estudiando. Totalmente, muy interesante. O sea, y en toda la parte que son, lo que dices, ¿no? Diferentes piezas que tienes que ir juntando y tal, ¿cuál es el eje conductor o cuál ha sido tu propósito en ese camino de evolución de decir, vale, si hay
todas estas piezas, ¿cómo filtro cuáles van a ser los componentes principales del camino que quiero elegir? El propósito en mi caso siempre fue poder generar un impacto en las personas que me rodean. Ese siempre ha sido mi lema en todo lo que he hecho. Desde que era niño yo tenía muy claro que quería hacer medicina. Yo no tengo ningún familiar sanitario, vengo de una familia muy humilde. Absolutamente nadie en mi familia es profesional sanitario ni se dedica a nada parecido. Pero tenía muy clara, no me gusta la palabra vocación porque yo le he implicado otras cosas diferentes, ¿no? Pero sí que tenía esa sensación de que necesitaba hacer algo que sirviera a mi alrededor de alguna forma y generar ese impacto. Sí. A partir de ahí, tú construyes, creo, en tu mente o de forma incluso espiritual, por decirlo así, no sé, van atrayéndote diferentes aspectos de la vida a nivel personal y profesional que te van nutriendo. Y yo creo que no hay que pensar tanto en siendo demasiado encasillado, ¿no? De qué es lo que me va a servir a mí dentro de 10 años. Eso no lo sabemos nadie, y menos hoy en día. Sino simplemente decir qué es lo que a mí me nutre más allá de mi actividad profesional o de lo que esté estudiando ahora mismo. O sea, qué me nutre realmente en mi vida. Pues todas esas cosas no las abandones. Y ya en algún momento, muy probablemente tenga sentido todo eso, aunque ahora parezca que no lo tenga. ¿Vale? O sea, yo creo que no hay que, a veces hay que tener cierta estrategia también, cierta táctica, si es posible, dentro de no perder lo que realmente te identifica a ti, porque más a día de hoy con la IA, lo que no podemos perder es nuestra identidad. O sea, yo creo que eso es lo más importante. Me parece muy interesante, algo como lo puedo traducir es como unir los distintos puntos que nos conforman. Es algo que nosotras también hemos venido conversando mucho con Mónica y también la intención de traer a distintos invitados como tú, que pueden ser muy distintas las cosas que nos componen, muy diferentes, como que quizá a veces decimos, qué mal que me guste tantas cosas diferentes que no sé cómo unirlas. Pero me parece súper bueno esto que traes a colación porque muchos profesionales científicos yo veo que tienen este problema, ¿no? De cómo hago para potenciar todo esto de que me compone con un propósito y que lo has dicho muy bien, pues ahora me estoy dedicando ahora, pero como ese propósito, ese valor, quizá en otro momento se traduzca en una cosa completamente diferente. Y quiero preguntarte, ¿cómo fue o el momento o el proceso, el punto de inflexión en el que tú pasaste de ser pues médico a esta parte más emprendedor, fusionando lo que vendría a ser la informática, la inteligencia artificial en este campo? Yo tenía muy claro que en ese contexto de mente inquieta, que no podía parar de pensar en cosas, pues en mi familia tampoco había nadie que hubiera emprendido previamente, nadie que hubiera trabajado por cuenta propia. Y me llamaba mucho la atención el tema de ser capaz de tomar mis propias decisiones en cuanto a modelos de negocio más allá de pasar consulta de 8 a 3 o planta o lo que fuera, ¿no? Y sentía también la sensación, en relación a lo que os he dicho antes, de que podía generar impacto de otras maneras que no fuera la de un médico convencional. Y aquí es donde no llegué a hacer una parálisis por análisis, pero casi me llevé desde casi R3 hasta R5, que es cierto que en esa época es complicado muchas veces poder compaginar ciertas cosas, incluso fiscalmente hablando, ¿no? Y demás, ¿no? Porque estás en la residencia, ¿no? Y te limita un poco. Pero sí que desde R3 ya prácticamente estaba dándole vueltas a la cabeza de cómo montar cosas, de qué planes podría hacer a futuro más allá de la medicina o que tuvieran que ver con la medicina para impactar en profesionales o pacientes. Y ya cuando estaba en R4 o R5 ya cada vez lo tenía más claro por dónde quería tirar, ¿no? En el ámbito tecnológico y demás. Cuando ya fui adjunto, ya de A1 a 2 más o menos, yo tuve una etapa en la que estuve en cuidados paliativos en Puerto Real, en cuidados paliativos domiciliarios, imaginaros, yendo a casas de los pacientes en situaciones muy delicadas y en las cuales prácticamente todo, absolutamente todo lo hacíamos con boli y papel. Y ahí fue cuando yo me di cuenta y pensé, ¿de verdad no podemos hacer nada aquí que nos facilite el trabajo para que después de ver a un paciente a 50 kilómetros de su casa y yo vuelva al hospital, me tenga que poner a teclear todo lo que he hablado con esa persona hace 3 horas y no que lo he tenido que apuntar a mano y le he tenido que dar un papel a mano? Y ahí fue cuando le empecé a dar vueltas al tema de la IA, tanto por esa parte, por un lado asistencial, y también por mi parte de la investigación clínica. Yo estaba todavía inmerso en la ejecución de mi tesis doctoral. Y con ya la popularización con algunos modelos de lenguaje y tal, vi muy clara la manera
de poder hacer diferentes pasos para poder acelerar todo ese proceso de investigación de forma responsable. Y ahí se unieron esas dos patas, como tú bien has contado, Mónica, empezaba a contar en las guardias, a los resis, a quien se me encontrara. Como vi que empezaba a gustar el tema, que les interesaba, les recibía buen feedback de la manera en la que se lo explicaba, pues ahí fue el trigger exacto cuando dije, vale, voy a intentar emprender con esto. Y empecé haciendo sesiones en 2023 con 5 personas en una tarde. En 3 horas les enseñaba pues todo tipo de herramientas con I. Se me llenaban los 5 huecos en un día, ¿sabes? Yo mandaba un email a una lista que tenía 100 personas como mucho y se me llenaban los huecos en un día. Aquí ya tengo la prueba de que esto funciona, ¿no? Y a partir de ahí pues fue escalando, básicamente. Sí, sí, o sea, ya empezaste a validar con los propios compañeros por la propia necesidad y viendo que realmente tenía ese valor y ese potencial en la práctica clínica como tal, ¿no? Súper interesante. Y, o sea, una vez que ya empezaste el emprendimiento a probar y validar, ¿cuándo te diste cuenta, bueno, quiero conseguir más clientes o quiero tener un mayor impacto en más personas, incluso en otras localidades y tal? ¿Cuál fue el momento exactamente cuando dijiste, bueno, voy a empezar a trabajar mi comunicación, voy a pensar en alguna estrategia más concreta? ¿Cómo fue también esa evolución? ¿Buscaste algún curso específico, apoyo? Un poco cómo aconsejarías también, ¿no? A personas que están en ese proceso, ¿en qué etapa sería importante considerar, tengo que empezar a trabajar en esta parte, ¿no? Sí, como he dicho antes, preferiblemente, y si te nace, hacerlo incluso de antes, ya si te gusta alguno de estos temas de escritura persuasiva, por ejemplo, copywriting, que se le llama, ¿no? Aquí tengo que hacer un inciso, siempre se lo digo a Mónica. Mónica me escribió cuando yo empecé a publicar en LinkedIn y yo hacía unas parrafadas de 10 líneas, ¿eh? Yo en ese entonces no sabía de copywriting y Mónica me dijo, Juan, tienes que hacer tus posts un poquito más de nuestra estructura. Y lo tuve muy en cuenta y a raíz de ahí empecé a formarme muchísimo en copywriting. Y a día de hoy asesoro a empresas o médicos que están haciendo sus consultas en montar sus landing pages y enseñarles copywriting. O sea, es curioso esto, ¿eh? Pero eso fue gracias a Mónica, ¿eh? Que la tenéis aquí. Y luego también, no solo la escritura persuasiva, sino también la forma de comunicación oral, ¿no? Es fundamental que todo profesional sanitario que se quiera formar, por ejemplo, para emprender, pues yo creo que las patas esenciales son comunicación verbal, fundamental, no verbal, escritura persuasiva, entender conceptos básicos de fiscalidad, legal, eso es evidente, y también tienes que tener esa pata un poquito tecnológica, independientemente de lo que hagas, de cómo funciona pues una lista de email, cómo crear un funnel, un embudo de ventas a través del cual pues ofreces un lead magnet, ¿no? Un cachito de ti que atraiga a la gente, la enganche, cómo de ahí hacer la lista de email, escribir los emails, todo ese proceso, ¿no? Entonces, ahí hay varias patas que si puedes ir trabajando poco a poco en cuanto valides una idea o incluso antes, poco a poco, porque no la idea, la validación te viene de repente y si ya tienes todo ese arsenal antes, lo vas a ejecutar más rápido, pues ahí donde empecé a despegar con todo eso, ¿no? En cuanto ya vi la validación clara, fue cuando empecé a formarme aún más en todas esas partes. Ya muchas me interesaban, pero evidentemente ahí fue cuando redoblé mis esfuerzos en mejorar. Claro. Es muy curioso que pues las personas que hemos venido estudiando una carrera más ligada a la ciencia o a la salud también, parece que hay habilidades que pues están subestimadas, ¿no? Como, bueno, como dices, esto de la parte de la comunicación, que es esto a lo que nosotros nos dedicamos y que tú también dentro de tu perfil y de tu marca personal, al final también, pues es una parte súper importante, pero eso no quiere decir que para todos quienes nos desenvolvemos en este campo, porque a la final, pues estamos trabajando con personas, con alguien que a los que vamos a aportar, y pues no dejar de lado que esto es súper importante, pues seguirse desarrollando y seguir como traduciendo también esa información hacia quien está delante. Yo siempre he pensado que un médico, pues cuando uno va a consulta, un paciente que no tiene idea de lo que le está sucediendo pues en ese momento y que busca como la respuesta masticada del otro lado, ¿no? Para poder entenderlo, para poder como también sentirse más aliviado. Y la comunicación aquí es como transversal a esto, a la consulta, y lo que nosotros también tratamos de hacer aquí en el podcast es esto, entregar como esta información que le nutra al otro, que le sirva. Y en ese sentido, de todo lo que nos vienes contando,
¿has tenido algún momento que tú digas con todo esto que he venido construyendo, o sea, desde la parte de combinar o de empezar a comunicar algo que te haya dejado con esa sensación gratificante de, bueno, con lo que estoy haciendo realmente veo este resultado o contribución hacia el otro? Pues mira, hoy mismo he vivido esa situación con un jefe de servicio de un hospital al cual le impartí una formación a la cual supo de mí gracias a saber comunicar por lengua escrita, en este caso a través de LinkedIn, y que gracias a ello hice una de mis formaciones y hoy me ha enseñado exactamente cómo la está aplicando en su unidad. Y es brutal este señor que es, vamos, tiene ya bueno, no es especialmente mayor, pero bueno, que no es el típico geek tecnológico que tú te puedes imaginar en la cabeza ni de lejos. Y este jefe pues ha sido capaz de aplicar de una manera tan tangible todo lo que yo le he ido comentando paso a paso, que es que se está creando hasta sus propias aplicaciones. Está motivando a los residentes a que apliquen la IA en todo tipo de procesos. O sea, y ahí es cuando realmente tú notas el impacto más que evidente, ¿no? En que gracias a lo que tú haces, la manera de comunicar, porque vender muchas veces también es generar impacto. O sea, es una excusa, ¿no? Evidentemente, desde el punto de vista egoísta, ¿no? Pero también desde el punto de vista del otro. De saber que tú has generado impacto con lo que tú estás vendiendo, lo que tú estás ofreciendo, eso yo creo que es la mejor satisfacción que tú puedes tener. Y más cuando a la vez, como te digo, que hoy me ha pasado en vivo y en directo. Genial. Súper potente, sobre todo eso, el concepto de la venta, ¿no? Que volvemos al tema de vender no es un concepto malo y tiene muchas connotaciones negativas, pero realmente es valorar eso, ¿no? El esfuerzo, el trabajo que has hecho de todo lo que has aprendido y aportar ese valor a muchas personas. Y genial, de verdad me encanta, o sea, me encanta ver todo el impacto que estás teniendo porque eso nos beneficia a muchas más personas porque también hay pacientes detrás de todo ese cambio que está viviendo todo el sistema sanitario en sí, ¿no? Y un poco en ese aspecto de la evolución que está teniendo la IA, está haciendo algo como muy disruptivo, muchos cambios en poco tiempo, también como muchas oportunidades que se vislumbran, pero luego cuánto de todo eso es realmente factible. Tú que lo estás viviendo desde dentro, ¿cómo verías, por ejemplo, el futuro de aquí a unos 50 años en nuestra realidad, ¿no? Como sociedad? ¿Qué veríamos tanto vosotros desde dentro de la clínica como pacientes, por ejemplo? Dentro de 50 años, te diría ahora mismo, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Y yo creo que quien diga, yo creo de verdad que quien se aventura a decir cualquier cosa, está cometiendo una temeridad y meramente lo está haciendo para llamar la atención, o sea, lo que sea un temerario y le gusta opinar por opinar. Pero de aquí a 50 años, yo te aseguro que no tendría ni idea. Lo que sí creo, por lo menos a corto plazo, de aquí a 5 años vista quizás, es que, para empezar, hay ruedas que están girando a diferentes velocidades. Las ruedas de la tecnología están girando a una velocidad extremadamente rápida. Una rueda muy pequeña que va 1000 revoluciones por minuto. La rueda de la sanidad quizás más concertada, privada, en muchos casos está girando a una velocidad lenta, pero bueno, más o menos aceptable. Se están viendo ya muchas implementaciones tecnológicas, desde, por ejemplo, y asistentes del apoyo de decisión clínica integrados en esas empresas de salud, sistemas de apoyo en decisión, escribas ambientales, para quien no lo sepa, son herramientas que transcriben la conversación entre médico y paciente, cada vez se están viendo más, sobre todo en medicina privada. Y la pública quizás es la que está girando más lentamente, porque sí que es cierto que tiene una mayor envergadura, es más dificultoso a nivel pues burocrático implementar todas esas medidas legalmente, ¿no? Cómo encajar todas las piezas del puzzle en un sistema que además en España, por ejemplo, ocurre que está encorsetado en comunidades y cada una pues toma sus decisiones. Y ahí está la parte más complicada, ¿no? En el ser capaces de cómo ir integrando todas esas piezas del puzzle en un sistema sanitario que tecnológicamente a nivel de infraestructura de por sí ya está desfragmentado. Y eso es una desventaja, yo creo que es muy importante. No solo pasa en España, sino en otros muchos sitios. Yo creo que esto depende de nosotros. Si somos capaces culturalmente, organizativamente, de salvar ese obstáculo, de esa desfragmentación que tenemos, ahí sin duda la implementación de la IA y de cualquier tipo de tecnología va a ser mucho más rápido. Yo quiero ser optimista y pensar que sí. Ya por suerte se están elaborando estrategias de salud digital en muchos sitios. Aquí, por ejemplo, en Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud, ya claramente la agencia digital, pues ha establecido una estrategia clara, tangible, para ir abordando todos estos puntos. Genial. En Madrid, en Galicia, hay muchísimas comunidades que lo están haciendo muy bien. Yo creo que ese paso es el primero, fundamental, cultural, organizacional. Si somos capaces de salvaguardar ese escollo, entonces la parte tecnológica va a venir prácticamente sola.
y no solo cultural en los profesionales o en los gestores o en quien dirige y decide, sino también en los pacientes. Tenemos que formar a la vez a profesionales y capacitar a los pacientes para que sepan qué es lo que vamos a hacer con esa tecnología y cómo ellos también se pueden aprovechar de ella y que conozcan las limitaciones para ir todos en la misma sincronía, porque si no, se va a generar desconfianza, desequilibrios que pueden hacer que todo lo que se trabaje se vaya al traste. Yo creo que esa es la clave y ahí es donde nosotros, no hay una bola de cristal realmente, es lo que tenemos que decidir nosotros hacia dónde vamos. Claro, o sea, yo creo que ese cambio cultural que hablas, que yo pienso que se está gestando en todos lados, o sea, más allá también de lo que estamos hablando hoy, porque inevitablemente pues también la inteligencia artificial, la tecnología va avanzando, entonces ese cambio de chip mental para que juguemos con ello a nuestro beneficio como humanidad, ¿no? Y que la inteligencia artificial no venga a jugar como en contra, porque al final, bueno, nosotros somos los que tenemos como el control dentro de todo esto, ¿no? Y ahí, pues también hemos pensado con Mónica algunas preguntas como más orientadas ya hacia lo que es dentro de la práctica y algo que me quedó de lo que mencionaste de que se está incorporando, por ejemplo, esta transcripción cuando es la consulta entre médico y paciente. Eso me parece interesante si quieres como desarrollar un poco y también como la pregunta en cómo esto está salvaguardando más que sea un tiempo de calidad con el paciente más que una cantidad como de atender personas, pero como quizás hacerlo como más rápido y con menos calidad. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial está jugando aquí? Claro, muchas personas se plantean de que si la IA se introduce en el sistema sanitario o en todo tipo de tareas, pues vamos a poner énfasis ahora en la salud, que la IA va a deshumanizar el acto clínico. Yo opino absolutamente lo contrario. La tecnología tiene que ayudarnos a volver atrás en el tiempo y de que cuando yo vea a una persona en la consulta, yo le pueda mirar, aunque sea en otra vez de la cámara a ti, yo te pueda ver a los ojos el 95% del tiempo. No como pasa ahora, que estoy el 95% del tiempo mirando un teclado. Y si con suerte sabes mecanografía, puedes mirar a la vez que teclas, pues genial. Pero no tiene por qué ser el caso, ¿vale? A partir de ahí, los escribas ambientales son un excelente ejemplo de cómo podemos rehumanizar el acto clínico, porque liberamos, que ese es el objetivo, liberar materia gris del clínico para que se centre en lo que realmente importa. No en teclear, sino en que su proceso cognitivo, su cabeza, piense en lo que está contando esa persona que tiene delante, sea capaz de dilucidar pues, un diagnóstico diferencial, un plan de actuación, lo que sea, y que a la vez sea capaz de reconfortar, entender a quién tiene delante y poder conversar con ella con naturalidad. Por eso yo creo que tenemos que adoptar tecnologías que nos ayuden a volver atrás en el tiempo, que por desgracia hemos industrializado muchos procesos en las últimas décadas porque hemos mal informatizado muchas de ellas en las que parecía que la tecnología nos iba a ayudar, pero nos genera burnout, nos genera cansancio y incluso personas que dejan de trabajar en el mundo de la salud por culpa de esto. O sea, aquí la clave es entender cómo, por ejemplo, un escriba ambiental me va a transcribir la consulta con limitaciones, por supuesto, que hay que tener en cuenta. Una vez se transcribe esa conversación, hay que revisarla por completo, se puede editar, vas a dedicar pues, unos minutos a revisarla y demás, pero el grueso del acto clínico lo vas a dedicar 100% a la persona que tiene delante. Ahí es exactamente donde tenemos que incidir y volver con la tecnología en salud. Totalmente esencial lo que dices, que en esa implementación salvaguardemos el tiempo del profesional para la calidad de atención al paciente y no caer en meter más citas por tiempo, porque al final volvemos al problema original, ¿no? Claro, aquí si me permite, volvemos una vez más a que los responsables vamos a hacer nosotros. Es decir, yo implemento una herramienta para poder transcribir consultas. ¿Qué puedo decidir? Dos cosas. Como sé que el clínico va a tardar de media menos tiempo en escribirla, le meto 3 pacientes más en la consulta. Por lo tanto, vuelvo atrás de nuevo y la tecnología la utilizo para deshumanizarla e industrializarla nuevamente. O bien, dedico ese escriba ambiental o todo tipo de tecnologías para que esos pacientes que yo veo se vean como se merecen. ¿Vale? Y ahí pues, nos obsesionamos muchas veces con KPI, que sí, que hay que tenerlos en cuenta, por supuesto, estamos gestionando un sistema, pero hay que devolver la esencia a la medicina, a la enfermería, a la fisioterapia, a tantas profesiones que se están deshumanizando por culpa de la propia informatización de las mismas.
Totalmente, y en esa parte de precisamente esos miedos, ¿no? Que al final te vas a encontrar con los profesionales de, oye, pues está ese riesgo, ¿no? De deshumanizar y querer como sobreexplotar también a los recursos que ya existen. ¿Cómo has visto esas limitaciones y esos miedos? ¿Cómo los has enfrentado? Igual, porque tú al estar hablando con muchos profesionales, dando esos cursos, te has encontrado con diferentes perfiles y cómo gestionas, ¿no? Abordando esas limitaciones o esos miedos para otras personas que igual, ¿no? Quieran implementar innovaciones tecnológicas y se encuentren con esas limitaciones. Si quieres innovar en tu centro sanitario, yo te recomiendo siempre que empieces por conocer los puntos de dolor de las personas a las que vas a hablar. Y como mejor se sabe eso es estando a pie de habitación, a pie de consulta con esa persona. Y pasa unas horas con ella simplemente. Enseguida vas a entender los cuellos de botella que tiene esa persona en esa consulta, cuando pasa planta, cuando hace cualquier tipo de acto. Dicho esto, si tú eres capaz, si no es posible compartir tiempo con esa persona, al menos preguntarle exhaustivamente qué puntos de dolor tiene esa persona que le están obstaculizando a atender mejor a sus pacientes, pues a partir de ese momento podrás proponerle qué pueden hacer con la tecnología, con la inteligencia artificial. Y luego, cómo, entre comillas, se puede no vender, ni persuadir tampoco es la palabra, sino simplemente cómo le puedes hacer entender que la IA le puede ayudar en esos procesos, siempre de la forma más práctica posible. Yo creo que la mejor manera de explicar algo es viéndolo en directo. De hecho, mis formaciones son siempre así. Jamás vas a ver una diapositiva en pantalla, salvo que me obligues a ponerla. Son casos siempre en vivo y en directo, donde yo te enseño una herramienta, te digo para qué la utilizo, le digo a alguien de la audiencia, oye, ¿alguien por casualidad se encuentra en esta tesitura? ¿Queréis hacer un ejemplo con esta herramienta? Siempre pues alguien me dice, oye, pues yo sí, tengo un paciente tal, tal, tal y tal. Vamos a hacerlo con esta herramienta de IA. Y cuando lo ven al momento, se enciende la bombilla. En ese momento es cuando tú realmente sabes que eso lo puedes aplicar en tu caso concreto. O sea, la innovación tiene que partir de la práctica 100% real y de que quien tengas delante, una vez entienda su punto de dolor, que así es siempre como deberían de enfocarse todas las formaciones, capacitaciones, llamémoslo como queramos, para que quien esté delante realmente luego lo adopte. Eso es lo más importante. Práctica, práctica y práctica. Claro, como la evidencia de que esto está a la final contribuyendo. O sea que es muy importante lo que dice, o sea, las formaciones de con un caso práctico, te estoy diciendo cómo te va a funcionar la herramienta para quitar como ese velo y pensando más en lo más cotidiano del ChatGPT, Gemini, yo pienso que hoy en día ya es bastante adoptado por las personas utilizar el GPT o incluso pues lo que pasó a ser Google en un momento como buscador, pero ahora ya como una respuesta más personalizada del síntoma o de qué debo hacer, me duele tal cosa o a qué doctor debo acudir. Pues cómo tú vas viendo esto que está sucediendo en cuanto al paciente, ¿no? De que está buscando información, cómo lo van gestionando desde el lado del médico, de que alguien viene a consulta y dice, bueno, yo vengo, pero ChatGPT o Gemini me dijo esto. ¿Cómo lo están viendo desde ese lado ustedes? Ya está ocurriendo desde hace meses. Y cuando vea formaciones, y eso siempre lo cito como uno de los motivos esenciales para formarnos y capacitarnos en el uso de IA, es de los que siempre sale y el tema y alguien dice, pues a mí me ha pasado ya esto de que me ha venido un paciente que ha venido con la pregunta de Consensus, por ejemplo. Para quien no sepa, Consensus es una herramienta que te permite hacer búsqueda bibliográfica de un tema, le hace una pregunta de su patología. ¿Qué algoritmo de tratamiento me propondrías en mi caso concreto, tal, tal, tal y tal? Y te viene con el informe en el teléfono móvil o impreso en un papel. ¡Pum! Te lo sueltan en la mesa. Ahí puedes tomar dos decisiones, muy fáciles. Confrontas con el paciente o no lo haces. Y te haces colaborador en el proceso en la toma de decisiones. Por suerte, hemos pasado ya de un modelo paternalista en el que el médico decía lo que dijera, iba a misa, el paciente se callaba y punto, era lo que había, eso pasaba hace 30, 40, 50 años. Pasamos a una fase en la que el paciente era parte de la toma de decisiones, es decir, yo te planteaba un plan de actuación y lo consensuábamos dentro del marco científico que existiese, y ahora los pacientes, muchos de ellos ya vienen con, entre comillas, la lección aprendida, con muchas limitaciones importantes que hay que resaltar, te vienen con una información que tú luego tienes que aprender a contrastar con ellos. Es decir, cada vez la balanza, que antes estaba el paciente
por los suelos y el médico estaba aquí endiosado, pues cada vez se va equilibrando más, ¿no? Y en algunos casos incluso el paciente empieza a estar por encima del médico por la capacitación digital que tienen muchos profesionales sanitarios, están por debajo incluso de sus pacientes. Y también no solo por la capacitación, sino incluso por las herramientas que el paciente puede utilizar y el médico no, por ejemplo. O sea, un paciente, irresponsablemente sin saberlo, le puede volcar una analítica a ChatGPT con su número de historia clínica, con su nombre completo de dónde vive y de qué hospital se la ha hecho, y preguntarle, oye, ha salido alterado la PSH. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿No? Y ChatGPT le da una respuesta y no sabe esa persona de que le ha pasado información pues a un modelo de IA de una empresa que está en Norteamérica o en China y que no tiene nada que ver con la privacidad que tenemos aquí. Y eso un médico no lo puede hacer, obviamente, ¿vale? Se parten con desventaja, ¿no? Y lo que se tiene que hacer entender a un paciente cuando viene con algo así es que lo primero, pues la inteligencia artificial puede confabular, puede cometer errores subjetivos en la interpretación, que se hay que hacerlo entender siempre, incluso que te ofrezca referencias, y luego que la interpretación final siempre se tiene que hacer por un profesional sanitario, preferiblemente, y que muchas veces el paciente no es capaz de dar todo el contexto a la máquina. Yo siempre pongo un ejemplo en el que enseño un caso que digo, ¿qué antibiótico le pondrías a mi madre? Y yo le digo, mira, le ha crecido a mi madre un antibiograma, un cultivo de orina, una Escherichia coli, un germen, una bacteria, y es sensible a estos antibióticos. ¿Qué tratamiento le pondrías? Si se lo pasas a ChatGPT, a Gemini o a DeepSeek, y te dice, pues ponle fosfomicina, por decirte un ejemplo. Pero no lo ha dicho al modelo de lenguaje, que es que su madre no tiene síntomas en ese momento. Es una bacteriuria asintomática. Y en esos casos no hay que tratar en principio. Y le podemos provocar un efecto pernicioso a esa persona generando resistencias antibióticas en un futuro. Por eso insisto mucho en que está muy bien que los pacientes se capaciten, pero que sepan las fortalezas y las debilidades de esa herramienta para que esa relación se mantenga equilibrada. Yo creo que es algo ya normalizado y que cada vez va a verse como cotidiano, ¿no? En ir al médico ya con tu informe que has sacado con ChatGPT y decir, bueno, a ver qué es verdad y qué no es verdad. Y en relación también a eso, ¿no? A las nuevas tecnologías que tenemos nosotros como pacientes o como personas que queremos también cuidar nuestra salud. Tenemos ya un montón de aplicaciones, dispositivos para tenerlos en casa, los relojes inteligentes, ¿no? En relación a eso, por ejemplo, a los sensores para el tema de la tensión arterial, el problema también de esa confianza absoluta que tenemos en lo que nos dice, porque también tenemos en los extremos, digamos, de la curva de Gauss un número de falsos positivos y falsos negativos, ¿no? Que por un lado nos van a generar una ansiedad innecesaria a personas que a lo mejor no tienen en ningún momento hipertensión arterial y por otro lado una tranquilidad falsa a personas que tendrían que a lo mejor ir a asistir al médico, ¿no? ¿Cómo abordarías estas dificultades que estamos teniendo a la hora de implantar estos dispositivos en nuestras vidas? Hay que tener aquí un concepto muy importante que tú ya has adelantado, es el concepto de la iatrogenia, ¿de acuerdo? La iatrogenia, esta palabreja, significa en que hay que tener cuidado qué medidas se adoptan en una persona porque puede que no le causemos beneficio, que es lo que pensamos, sino un perjuicio secundario, ¿de acuerdo? O sea, como el ejemplo que tú me pones, por ejemplo, de monitorización de parámetros, presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, me lo invento, incluso nivel de conciencia, hay detectores que detectan tu nivel de somnolencia, ¿no? Incluso en los coches, ¿no? Ya existen y demás. Imagínate que tengo una persona telemonitorizada en su casa con 20 parámetros diferentes de todo lo que se pueda medir y todo lo que se pueda asistir medible. Con una pulsera aquí, otra en el tobillo, otro en la cabeza, me da igual. Lo que tú primero has dicho. Ansiedad por monitorización excesiva. Estamos en un momento crítico en el cual tenemos que pensar qué medidas realmente benefician a los pacientes en cuanto a su monitorización. Porque podemos llegar al punto en el que generemos ansiedad, como tú bien dices, continuada en personas que a lo mejor no precisan de esas medidas. Hay miles de estudios que demuestran que ciertas medidas de chequeos continuados en ciertas patologías no tienen ningún beneficio y que incluso pueden provocar que se pidan pruebas adicionales sin sentido. Te pongo un ejemplo. Los marcadores tumorales son marcadores que se piden en analíticas de sangre y muchos de estos marcadores son inespecíficos. O sea, se asocian más a un tipo de tumores, pero se pueden artefactar por muchas cosas, desde el hábito de fumar, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Por lo tanto, cuando tú pides un marcador sin saber exactamente por qué lo pides, si se eleva ligeramente,
eso se deriva a un especialista, en muchas ocasiones a medicina interna, por ejemplo, y te compromete ya a pedir X pruebas porque ese marcador es que estaba en el límite alto de la normalidad. Generas ansiedad en la persona, generas medicina defensiva y puedes generar efectos perniciosos para el paciente. Por ejemplo, que le pidas un TAC con contraste, que esa persona sea alérgica al contraste sin saberlo y que tenga una reacción anafiláctica. Te pongo un ejemplo extremo, pero ocurre. Y eso exactamente puede ocurrir con la telemonitorización o con cualquier medio tecnológico que implantemos en los pacientes. Hay que regirnos por el principio de beneficencia y de proporcionalidad en las medidas que realizamos. Por ello, cualquier medida que se implante a nivel de seguimiento terapéutica o lo que sea, lo ideal siempre es hacer ensayos clínicos pormenorizados, seguimiento de pacientes, de cohortes, que nos demuestren que realmente instaurar una medida va a beneficiar realmente al paciente. ¿Vale? O sea, eso es lo más importante y que se tiene que quedar quien nos escuche, sea profesional o paciente, de que sí, está muy bien tener toda esta tecnología, pero aprendamos en qué contexto utilizar a cada una o podemos tener efectos perjudiciales en la salud por sobremonitorización con cada una de ellas. Siendo paciente, ¿no? De las veces que he ido a consulta y de las veces que por ahí me ha hecho ruido ciertas cosas de medicación o sea, yo no soy médica, o sea, no entiendo muchas cosas de las que me están diciendo y bueno, es como inevitablemente, yo creo que esto que está, lo que tú dices del cuestionamiento del paciente hacia el médico, con la información que ahora tenemos más que nunca está sucediendo. Y yo creo que una cosa importante aquí es el criterio, que no se olvide que el criterio viene del médico, o sea, y bueno, escuchar al paciente, pero que nos da la inteligencia artificial muchas respuestas, nos está optimizando un montón de cosas, pero que el criterio a la final viene dado por lo humano. Eso es algo que no, que parece que ahora lo decimos así, pero cada vez esto va siendo un desafío más grande. Y más el tema regulatorio, de cómo está viniendo esto. Tú que estás en España ahora, pues que nos comentes cómo está dándose ahí, también como para conocer en cuanto a otros países, no sé, también qué tanto sabes y cómo lo ves, o sea, el tema regulatorio, cómo se tiene que dar, qué es lo que está sucediendo ahora, qué tan necesario es, algo como también para entregar a la audiencia. Yo creo que es muy desconocido el tema regulatorio en cuanto a la IA y en este tema de salud menos, así que nos comentes un poco más. Yo pienso desde mi humilde opinión de alguien que no toma decisiones en este sentido, que yo creo que es esencial regular y legislar todo este asunto, pero que esa regularización, esa legislación no impida el desarrollo o aceleración de la implementación de esas tecnologías. Es complicado buscar ese tándem en el cual yo legislo, regulo, pero no freno, y que a su vez los pacientes estén seguros. ¿Vale? Eso es fundamental. La premisa número uno tiene que ser seguridad, por supuesto, siempre. Estamos viendo de todo a nivel mundial, desde países en los que se pasa la privacidad por el forro, la prioridad es 100% la tecnología y se está utilizando datos de todo tipo biométricos de personas, millones de personas, con tal de acelerar al máximo la tecnología y ofrecer una atención, digamos así, mejor desde su punto de vista filosófico a esas personas. Tenemos en los casos contrarios, que quizá Europa aquí es donde está posicionándose más en una posición de seguridad 100% como prioridad número uno, en el que englobamos exactamente con la Ley Europea de Inteligencia Artificial qué tipos de riesgos hay en función de cada tipo de acción. Esto lo unimos a las leyes ya existentes del dispositivo, que es un dispositivo médico o que no lo es, y también luego a nivel nacional y a nivel europeo, pues las leyes básicas de protección de datos, que en Europa existen en general y luego también en España, ¿no? Cuando tú aunas todas estas leyes, para personas que están emprendiendo o generando un proyecto, pueden suponer cientos de miles de euros para poder conseguir implementar algo. Por eso digo que hay que buscar un equilibrio entre las dos cosas, de regular y permitir aceleración de procesos, ¿no? En Latinoamérica hay algunos países que están comenzando a regular también esto, algunos poquitos todavía, hay muchos países que prácticamente no tienen nada y yo creo que eso es un punto importante, que incluso algunos de ellos están siendo muy proclives a vamos a hacer data centers y para que se puedan correr modelos de inteligencia artificial enormes, pero no están legislando lo básico. Sí que es importante que sí, hay que legislar, puede ser incómodo en algunos sentidos, pero es que es esencial, porque si no regulamos, el paciente queda totalmente al amparo de la tecnología,
con intereses que pueden que no sean los que necesitamos y que generemos desconfianza a un futuro de la implementación de esta tecnología. Totalmente de acuerdo, y la regulación tendría que haber también quizá algo a nivel global, ¿no? Porque al final, como hablamos de la tecnología, ¿no? Dispositivos que a lo mejor se crean en unos países, se venden luego en otros, con legislaciones totalmente diferentes, y que de partida ya vamos a tener diferentes consideraciones a la seguridad del paciente, ¿no? Y considerando temas ya más psicológicos, hablando de la salud social, por ejemplo, que es un tema que se está dando cada vez más importancia, ¿cómo ves de viable que la IA, por ejemplo, igual aplicaciones que se estén usando, ayuden a abordar tratamientos psiquiátricos, la soledad no deseada, a través de plataformas a lo mejor con IA que interactúen con esas personas? ¿Qué riesgos hay? Porque también sí que he escuchado historias preocupantes, ¿no? de una mala gestión de esas comunicaciones con la IA, asumiendo o dando una confianza mucho más de la que sería adecuada para esa circunstancia, ¿no? Mucha gente habrá escuchado la anécdota de un chico, si no recuerdo mal, en Norteamérica, que se ahorcó gracias a las recomendaciones que le hizo ChatGPT, explicándole paso por paso qué es lo que tenía que hacer en un cuadro depresivo mayor, creo que era algo así, ¿no? Cuando ves ese tipo de situaciones, pues claramente te das cuenta, y de hecho está constatado por las propias empresas que llevan estos modelos de IA, que muchas personas los utilizan con fines de salud mental, como psicólogos, psiquiatras incluso, cuando en absoluto tienen esas capacidades. De hecho, incluso ha habido multas millonarias a empresas, startups, que han intentado ocupar ese espacio y lo han hecho sin seguir las regulaciones pertinentes, y se han enfrentado a multas millonarias por ello. Es un tema muy peliagudo el hecho de que la sociedad esté utilizando modelos de inteligencia artificial generalistas para cuestiones muy específicas que requieren un trato humano cercano y especializado, como son este de la salud mental. Aquí, ya por suerte, hay soluciones que se están creando de verdad con un marco legislatorio adecuado y con buena intención, por ejemplo, a nivel de soledad no deseada. Hay iniciativas, por ejemplo, en Bentónico, se llama la empresa, si no recuerdo mal, que tienen una abuelita de ella, la cual se interconecta con personas ancianas que viven solas y demás, para que les haga compañía y, por ejemplo, incluso les ayude a pedir imagínate, un recado del supermercado online, para conectarse a un supermercado online, o para pedir un taxi, pues cosas así, ¿no? Tareas básicas que les puedes ayudar a superar en cierta medida esa soledad no deseada. Ahí es donde tenemos que caminar, en un entorno regulado en el cual sean agentes especializados que se testeen muy bien en esos casos de uso concreto, a nivel de salud estrictamente hablando, psicología, psiquiatría y demás, y luego a nivel de soledad no deseada, otros ámbitos de problemas sociales y demás, pues por supuesto que sí, también aplicarlas en ese sentido. Una vez más, volvemos a lo mismo, humanizar con la tecnología, ¿no? Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado entre efectos perniciosos y quien pretenda aprovecharse de las circunstancias de los demás con un fin pernicioso y puramente lucrativo, llamémoslo X y demás, y de soluciones que de verdadmente pues representen lo que necesitamos en un marco regulatorio bastante bien estructurado. Hablando tanto de salud mental, salud física, parece contradictorio cuando lo decimos en que la tecnología pues ayude a humanizar, pero en realidad yo creo que es labor de los seres humanos pues llevar a eso, la herramienta que hemos creado, llevarla hacia el beneficio y saber que, o sea, no olvidar que nosotros somos quienes tenemos como esa parte fundamental que no tiene la inteligencia artificial, que como vengo mencionando, el criterio, lo que tú dices, esto de humanizar la tecnología, que al final es llevarlo hacia quienes somos nosotros y en nuestro beneficio y desarrollo. Yo pienso que en esta parte de la salud mental, yo también, pues escuché, supongo que es el mismo caso de este chico. Entonces, pues a mí lo que me queda la duda ahí es, yo creo que de estas empresas y herramientas que son las más accesibles, como son pues OpenAI, que es de ChatGPT, y las que están en nuestra computadora como tal, ahí sin ningún tipo de restricción. O sea, no sé cómo la ves, pero quizá ahí específicamente, o no sé si ya se está haciendo a raíz de estos casos, que sea como que la empresa responda ante esto o la legislación dentro de esa empresa, que son las que están más en el día a día de la persona. Desgraciadamente, este tipo de circunstancias, hay mil maneras, creo, por parte de estas empresas que tienen inversiones multimillonarias y equipos de legal pues extremadamente capacitados para poder salir por la tangente en la mayoría de estas ocasiones, ¿no? Y
y no responsabilizarse no tomar responsabilidad por esto, ¿no? Es complicado, es un tema muy complicado y que más que, o sea, las propias empresas, no hablemos de PNI solo, de cualquier empresa que se nos ocurra, al fin y al cabo no tenemos que debemos de intentar no depender de ellas a que ellas hagan ese trabajo por nosotros. Tenemos que hacerlo la sociedad desde dentro y concienciar de que un uso malicioso de estas herramientas pues puede ser realmente perjudicial para las personas. Siempre digo lo mismo. Tú puedes usar un cuchillo de cocina para cocinar y ya está, y trocear pues fruta, lo que sea, ¿no? O lo puedes usar para hacer daño a alguien. O sea, esto es exactamente igual. O sea, la inteligencia artificial se puede usar desde fines totalmente benévolos sanitarios o incluso hasta para fines bélicos. Partiendo de ahí, la baraja pues, es infinita. Entonces, las empresas difícilmente, algunas de ellas sí que es cierto que tienen directrices de buenas prácticas, que las divulgan mucho y demás, pero al fin y al cabo depende de nosotros como sociedad estimular la correcta aplicación y uso de estas herramientas para que intentemos no tener tantos casos desgraciados como esos que se están divulgando mucho por red. Exactamente, sí, o sea, la tecnología existe y va a depender mucho del objetivo con el que queramos aplicarla. Y a ese respecto, la verdad es que me alegra mucho que personas como tú pues estén en el lado de beneficiar a la sociedad, empoderar a profesionales para que la usen y volver a la esencia, ¿no? De por qué creamos esa tecnología, que es la humanización. Y bueno, llegado un poco este momento, queríamos ya no vamos a esperar más tiempo para que nos cuentes un poco cuál ha sido la sorpresa que nos querías desvelar hoy. Te pasamos la palabra completamente a ti, así que tienes tú la voz ahora. No, mira, básicamente yo quería decir que en relación sobre todo a las primeras preguntas que me habéis hecho, por la forma en la que hemos enfocado el inicio, yo voy a ofrecer un servicio que se va a llamar Mirízate, el cual consiste en lo siguiente. Yo quiero, esto no es una formación, esto no es una mentoría, no es ninguna cosita parecida, sino que básicamente yo lo que quiero es abstraerte a ti, a esos residentes, a esas personas que se están formando ahora mismo en cualquier especialidad en ciencias de la salud o en cualquier punto de su vida, para que sean capaces de toda esa experiencia que yo he vivido durante muchos años, que ellos puedan ahorrarse todos esos años de vida que a mí me ha costado aprender ciertas cosas que hemos comentado hoy aquí, desde cómo emprender, qué habilidades tengo que desarrollar, cómo me puedo mostrar al público, cómo puedo desarrollar una vertiente que no sea puramente existencial, cómo puedo hacer todo eso. Pues mi idea es intentar a esas personas, ese es el target, residentes, especialistas jóvenes que quieren cambiar las zonas en la manera en la que generan impacto, que se puedan ahorrar años de vida literalmente que yo he pasado sufriendo, haciendo todos estos cambios y que ellos lo puedan tener de una manera mucho más tranquila. Así que yo os invito a seguiros en mis redes sociales, sobre todo en LinkedIn, en Instagram, en X también estamos por ahí. En breve empezaremos un canal de YouTube también, que lo iré comentando, y en el que voy a empezar a enseñaros algunas pesquisas para que empecéis a alinear con mucho tiempo de antelación ese camino para que intentéis llegar hasta ese punto en el que no dependáis solamente de una cesta, sino que podáis tener muchas cestas de las que podráis ir sembrando desde ya y que a pocos tiempo vista vais a notar que va a dar su fruto. Así que esa es la propuesta y básicamente ahorrar años de vida a esos profesionales en concreto. Muy, muy buena noticia, la verdad, o sea, porque ahora mismo, o sea, ya hemos visto que haya habido una explosión de herramientas IA y cada vez que abres las noticias vuelven a salir otras 10 o 20 herramientas más y es muy complicado realmente ponerte a validar cada herramienta, qué es lo que te sirve, qué es lo que no. Y yo en mi propio camino también he hecho cursos que o sea, me han merecido completamente la pena para avanzar, ¿no? Porque es un tiempo que igual nos ahorramos si queremos resultados lo antes posible para dar ese beneficio a la sociedad. Y bueno, un poco ya en relación eso a estos jóvenes, ¿no? Un poco volviendo a cuando tú empezaste, ¿qué es lo que te dirías, ¿no? Un poco ahora ya con toda esta experiencia que tienes, ¿qué mensaje le darías a ese Juan de hace 10 años, a lo mejor que necesitaría escuchar para atreverse a hacer esto antes, ¿no? O tener ese impacto con más confianza? Sí, no tengas miedo a lo que opinen en tu alrededor, especialmente colegas de profesión. Todavía en salud es muy habitual de que se le mire raro al que hace fuera cosas de la consulta o de la asistencia clínica. No tengas miedo a lo que opinen los demás. Sé responsable con lo que hagas.
hagas donde lo hagas, divulgues donde divulgues, seas responsable, tu imagen y la forma en la que actúes, tu identidad profesional. Yo no hablo de marca personal, yo prefiero hablar de identidad profesional, porque yo, ojo, aquí yo no pretendo enseñarte a ser influencer. Eso yo no estoy nada de acuerdo con ese objetivo. O sea, mi objetivo aquí es que tú aprendas realmente a cómo tu identidad profesional, lo que tú haces como profesional sanitario, lo puedas comunicar y lo puedas trasladar de forma tangible para muchos otros aspectos y muchas otras aplicaciones en las que tú puedes salir beneficiado directamente e indirectamente, pues muchísimas personas fuera de ahí, ¿no? Y ahí es el punto más de énfasis, ¿no? En que no sientas miedo por dar el paso, informarte, empezar a nutrirte de personas a tu alrededor que sientas que tienen esa misma inquietud, júntate con ese tipo de personas, porque eso hace mucho, ese efecto de grupo, de juntarte con personas similares, eso también lo quiero yo estimular mucho a partir de ahora. Y no tengas miedo tampoco de nutrirte de cosas de fuera de la medicina, fuera de tu especialidad. Lee mucho, lee sobre cómo comunicar, lee sobre cómo escribir, lee sobre cómo vender, lee sobre finanzas, lee sobre economía, porque todo eso, lee sobre estrategias en redes sociales, porque todo eso es lo que te va a llevar a ti a no pasar desapercibido en un futuro. Está más que demostrado y todas las empresas coinciden en que ya y de aquí a unos años la formación a través de individualmente, no acreditada, digámoslo así, por entes o instituciones, se está disparando y los beneficios y el dinero que se va a mover ahí es enorme. Y es el nicho perfecto y ahora es el momento para que esos jóvenes especialistas o jóvenes residentes se estén formando, empiezan a dar sus primeros pasos para que cuando terminen la residencia, incluso entre medias ya, se vayan postulando esa identidad profesional y que cuando lleguen a ese punto estén preparados para dar el salto y empezar a generar impactos nuevos. Muy valioso lo que comentas, como seguir ese propio camino de inquietud, ¿no? Independientemente de que muchas veces habrá pues personas y colegas que estén dentro del ámbito profesional que no lo entiendan y quizás sentir como esa mirada de qué extraño lo que está haciendo esta persona. Yo creo que es como esa fidelidad hacia uno mismo y hacia el propósito que uno va sintiendo. Yo me siento bastante identificada con esto también, así que agradezco que lo traigas a colación, como de seguir ese propósito que muchas veces no hay quizá tampoco tanto esa guía, porque es algo muy nuevo, pero que internamente sabes y que nada, como que sigas dando por ese camino, así que también transmitirles a otras personas que están en este ámbito, porque pues con los perfiles que queremos seguir hablando también con la combinación de distintas cosas y que son poco convencionales a la final también. Así que me parece muy interesante este mensaje que dejas para quienes nos escuchan, que quizá al principio no se ve tanto la respuesta o como quisiéramos el resultado, el rédito como tal, pero como seguir independientemente de lo que los otros puedan como llegar a opinar o a pensar también. Y lo quiero cerrar, que creo que ya estamos en tiempo. Nosotras como Mónica siempre también preguntamos, porque pensamos que las personas tenemos un lema o una frase que nos acompaña y nos guía en este camino, tanto personal como profesionalmente. Si tú tienes alguna que sea tuya o de alguien más, que sea como ese faro ahí que te la recuerdas o que te dices a ti mismo. Dale prioridad a las cosas que realmente le importan en la vida. Esa es la frase que define todo lo que hago, básicamente. Y yo creo que a partir de ahí, las cosas las vas a poder pensar con mucha más lucidez. Y eso nace de dentro, es importante. Totalmente, priorizar, porque es lo que te hace dedicar el tiempo que tienes, que todos, como dices, no todos tenemos 24 horas, pero es esa prioridad la que te va a hacer avanzar en las cosas que realmente te importan, ¿no? Hacia el futuro profesional y personal también. Así que, como decía Carolina, sí, o sea, ya estamos acabando ya la sesión ahora. Ha sido súper valioso, súper enriquecedor todo lo que nos has contado. Esperamos eso, que las personas que nos hayan escuchado igual hayan aprendido de tu experiencia, sobre todo eso, a lanzarse, a aprender el camino, a pedir ayuda y tener esa confianza, ¿no? en esta guía interna que todos buscamos como propósito.
Así que nada, estamos aquí, subiremos esta entrevista a YouTube, podrán ver toda la entrevista completa porque me parece que a lo mejor los primeros minutos no se escuchaba, igual por un fallo técnico en LinkedIn, pero eso, o sea, animo a todos los que no hayan podido escuchar esa primera parte que vean la entrevista completa, lo vamos a anunciar, igual iremos subiendo información. Y Juan, pues, está súper abierto a conectar con muchas personas. Yo lo conocí igual haciendo networking en LinkedIn y les invito a todos a que pregunten y conozcan a Juan en cualquier otra duda que tengan también. Nada, daros las gracias a vosotras por la invitación y a seguir comunicando como lo hacéis porque es fundamental la labor que estáis haciendo para transmitir muchos perfiles diferentes. Es esencial tener todos esos ángulos de vista porque de todos ellos se aprende muchísimo. Así que muchas gracias.